Gloria a Dios, Dios me los bendiga a todos una vez más. Estamos aquí nuevamente reunidos para compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Le damos la bienvenida a todos los que van a escuchar este mensaje, esta palabra. Y pues es un privilegio nuevamente compartir y estar aquí juntamente con mi hermano. Gracias le damos a Dios, porque después de varios meses que, ¿verdad? No hemos vinieron cosas que no nos permitieron, pero hoy estamos acá gracias al Señor y queremos, ¿verdad?, invitarle para que usted también, si tiene tiempo, abra su Biblia con nosotros. Vamos hoy a exponer este tema tan importante, tan vital para cada uno de nosotros, que sabemos y conocemos, ¿verdad?, al Hijo de Dios que se nos ha revelado en nuestra vida. Sabemos el poder que hay en la sangre de Él. Y eso es lo que vamos hoy a exponer con la ayuda del Señor. Y queremos, ¿verdad?, darle la bienvenida a todos. Les bendecimos allá donde quiera que se encuentren. Y toda la honra y la gloria es para el Señor. Así que hoy vamos a desarrollar este tema, el poder de la sangre de Jesús. Gloria a Dios. Dejo el tiempo para mi hermano Jorge, que nuevamente estamos aquí, mi hermano. Amén, gracias hermano. Bendito sea el Señor, porque vamos a elaborar un tema bien importante que todo cristiano, que toda cristiana, que todo hijo de Dios, que toda hija de Dios tiene que saber en su plenitud. Amén. Que es este tema tan importante. Y vamos a orar primeramente para que Dios nos abra el entendimiento. Amén. Espiritual, para que podamos entender lo que la palabra de Dios quiere decir. Padre Santo, primeramente, Señor, gracias por este privilegio de exponer tu palabra, de enseñar tu palabra, Señor. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Y sabemos, Señor, que tu palabra no vuelve vacía. Amén, Señor. Señor amado. Y nos atrevemos a decir, Señor, que en el otro lado hay hermanos y hermanas que van a escuchar tu palabra, sí, Señor, que van a entender lo que tal vez no les han enseñado, y lo decimos esto con respeto, así es, Señor, sin atacar a nadie. Y vamos a empezar, Padre, hablando tu palabra, y que tu Espíritu glorioso, bendito, nos dé palabras, Señor, para articular lo que tú quieres decir acerca de esto. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, Señor, y como le dijiste a tu profeta Habacuc, aviva tu obra en medio de estos últimos tiempos, sí, Señor, dándola a conocer. Úsanos, Señor, para la gloria del nombre de tu Hijo, así es, para que podamos dar a conocer en los tiempos en que estamos viviendo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, atamos y ligamos debajo de los pies del Señor Jesús toda interferencia en los aires, toda manipulación, en el nombre que está toda sobre contienda, todo nombre, toda división sea, Padre, que se levante contra este ministerio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, levantamos la espada de dos filos en contra de toda atadura, de toda invocación maligna que se haya levantado en contra de este ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pues la escritura que vamos a empezar está en el libro de Hebreos 9:22. Y voy a leer para que podamos desarrollar lo que verdaderamente el Señor ha puesto en nuestro corazón. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aleluya. Voy a dejar que el hermano hable acerca de esto, y vamos a usar otras escrituras más para poder entender lo que queremos decir. Amén. Adelante, hermano, si usted... Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, amén. Es importante, ¿verdad?, que nosotros que hemos experimentado el perdón de nuestros pecados nos demos cuenta
que el poder, cuando hablamos del poder, es un poder grandioso, es un poder maravilloso. Aleluya. De la sangre de Cristo, porque lo vemos a través de la Escritura. Aquel hombre que está predicando dijo estas palabras: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado, del mundo. Entonces nadie, absolutamente nadie puede quitar el pecado del ser humano, del hombre, solamente el poder de la sangre de Jesús. Por eso que en la antigüedad la sangre era rociada sobre los utensilios o sobre los que iban a servir. La sangre era rociada, ¿verdad? Cuando era sacrificado el corderito, la sangre la rociaban en las cosas que iban a ser usadas para el tabernáculo. Solamente era rociada. Pero ahora de lo que nos estamos hoy a exponer hoy es que la sangre, porque eso era sombra y figura de lo que iba a venir, el Cordero de Dios. Entonces viene Juan el Bautista y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué importantísimo es esto, porque hay hombres, cuando hablamos de hombres, se incluyen las mujeres, hay hombres que se sienten tan condenados, se sienten tan culpables, están en una condición tan terrible, que se sienten tan condenados que muchos llegan a quitarse la vida. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que a través de la sangre de Cristo te quita tu pecado, la sangre de Jesús tiene ese poder. Vamos a hablar de otros, ¿verdad? A través de las Escrituras, de otros aún beneficios que la sangre de Cristo tiene. Entonces ahí dice que casi todo es purificado por medio de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así es, no hay. Entonces, por eso es que la sangre preciosa de Jesús fue vertida hasta la última gota por cada uno, por el hombre, por la humanidad. Por eso que hoy queremos exponer, ¿verdad?, el poder de la sangre de Jesús. Pueda que estés pasando momentos difíciles de lucha, pueda que hayan venido acusaciones a tu vida. Así es. Déjame decirte que la sangre de Cristo te libera, la sangre de Cristo te limpia, la sangre de Cristo limpia todo tu ser. Por eso es de que no hay otra sangre más poderosa que la sangre de Cristo, porque antes era de los machos cabríos, de los animales que eran sacrificados. Así es. Pero eso solo cubría, era sombra y figura. Pero ahora tenemos la sangre de Cristo. Por eso es de que es necesario acudir constantemente delante de Dios. Es necesario que constantemente vayamos al lavacro, ¿verdad? El tabernáculo estaba compuesto de atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio estaba el lavacro, en el atrio estaba el juicio, en el atrio se degollaba al cordero. Amén. Entonces, cuando nosotros venimos constantemente al Señor, si has fallado, si has pecado, corre inmediatamente, porque la sangre de Cristo tiene poder. Aunque el diablo, que el Señor lo reprenda, quiera meter las ideas, la sangre de Cristo tiene poder. Mientras más rápido corramos a los pies de Cristo, Él nos limpia para que podamos nosotros ser libres para servirle. Así que quiero leerte esta escritura también que dice, Primera de Pedro, capítulo 1, mi versículo 18, dice: sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo,
porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Dice por su sangre preciosa. Entonces la sangre de Cristo tiene ese poder para llevar a cabo. Así que no hay nada imposible. Mi hermano Jorge, ¿qué dice? Amén. Esto se inició en el Antiguo Testamento, en Levítico 17:11, que Dios mismo instaló esta remisión de la sangre y dio algo que podemos entender hoy en día. Dijo, porque la vida de la carne en la sangre está. Otro día vamos a hablar y proliferar más acerca de esto, pero el sacrificio de Cristo va más allá que nuestro entendimiento puede captar. ¿Por qué digo todo esto? Es porque cuando Adán y Eva pecaron, Dios mismo proveó una salida temporal para el pecado que habían cometido, que era una rebelión grande de haber entregado todo lo que Dios le dio a Adán y Eva. Entonces tuvo que sacrificar un animal, y yo personalmente pienso que fue un corderito que sacrificó. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que a veces le gusta hablar, y es gente que a veces no conoce las cosas de Dios, pero da gusto oírlos porque ellos están a cargo de la crianza de ovejas y corderos. Dice uno una vez que estaba escuchando un testimonio que dice que, y hay una escritura que sostiene eso, que dice que el Señor fue llevado como cordero al matadero. Y cuando se lo lleva a un cordero al matadero, el animal no hace absolutamente nada para parar de ir al matadero. No hace nada. Lo único que dice que hace es que lo mira al dueño sin pestañear. Lo mira, pero jamás dice nada. Y eso es lo que el Señor Jesús hizo. Ahora hay algo, ¿cómo podría decir? Hay algo curioso acerca de esto, que la sangre de la oveja es la principal, hermano, el antiveneno contra la picadura de la víbora. Wow. De ahí sacan, hermano, el antiveneno. Y yo me acuerdo la escritura esa que dice en Eclesiastés, el que aportilla su vallado le morderá la serpiente. Amén. Y está hablando de lo espiritual, no está hablando de lo físico, porque nadie va a ir a abrir un agujero y pensar que ahí está una serpiente. Ajá, está hablando de nuestra guardia espiritual que tenemos que tener todos nosotros. Entonces, se llegó a comprobar, eso es lo único, el único antiveneno que hoy en día es conocido, de que puede luchar en contra de la mordedura de una serpiente, ya sea. Y ahí el Señor nos puede mostrar que hay diferentes clases de serpientes también, ¿no? Hay mortales como hay serpientes que no muerden. Volviendo al principio, usted dijo que como cordero mudo fue llevado al matadero. Entonces, hermano, si nos ponemos a pensar, usted dijo del anuncio que dio Juan el Bautista, que sí, dijo, amén. he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, aquí hay algo que tenemos que entender, que en la antigüedad los sacrificios de los corderos, de los machos cabríos que hacían los sacerdotes a favor del pueblo, solamente cubrían el pecado, no lo quitaban. Hay una diferencia grande en eso. Por eso es que Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, completamente quita. Por eso es que dice que la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo va más allá de lo que nosotros los creyentes entendemos.
porque Él se sacrificó voluntariamente, voluntariamente. El sacrificio que Él llevó a cabo hasta la cruz del Calvario, en cada paso que daba iba derramando su sangre a través de las heridas que le habían infligido los romanos. Para el tiempo en que llegó a la cruz, ya casi todo el cuerpo había vertido la sangre. Y esto es lo que tenemos que entender nosotros, que la sangre de Él es lo único que puede limpiar, borrar y quitar nuestros pecados. Sí, es lo único, es un sacrificio. Por eso Juan el Bautista dijo: el que me mandó a bautizar, ya lo habían preparado a Él. Es por eso que los judíos hoy en día no quieren entender el sacrificio del Cristo glorioso. No quieren entender. Hay algunos que ya han entendido, pero son por permisión divina, pero todavía ellos siguen ciegos. Siga usted, hermano. Gloria a Dios. Entonces veamos la gran importancia de lo que estamos hablando de la sangre de Cristo, porque el castigo del pecado tenía que ser pagado con la muerte. Amén. El castigo por el pecado tenía que ser pagado con la muerte. Pero para eso vino un sustituto perfecto, ¿verdad? Que tenía que ser, hermano, tenía que derramar hasta la última, en el plan de Dios, de derramar hasta la última gota de su sangre. En el plan de Dios, su Hijo Jesús debía morir y derramar su propia sangre. Ese era el plan de Dios. Amén. Por el rescate de la humanidad, por el rescate del hombre, que no importa en qué condición se encuentre, la sangre de Cristo Jesús lo limpia. Entonces, el Señor, vemos aquí, porque no hay otro sacrificio, o no hay podríamos decir, una obra que Dios haya aceptado, o que venga alguien más que tal vez porque dice que hace buenas obras, qué sé yo. Nada es acepto delante de Dios si no es la sangre de su Hijo. Porque veamos a través de las Escrituras, el Señor Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. Amén. Nació de una virgen. Jesús no heredó la sangre de Adán, ni menos de nadie. El Señor Jesús fue el sustituto por el pecado, y que Él voluntariamente dio su vida al derramar su sangre por cada uno de nosotros. Por eso es de que hoy tenemos la gran oportunidad de que puedas tú ser limpio, puedas ser libre de tu pecado, ese pecado que puede llevarte a la condenación eterna. Amén, esa amén. acusación que traes, esa condenación que ha venido por todos los años en tu vida. Hoy el Señor, a través de su sangre, te puede declarar libre, te puede declarar limpio, porque su sangre tiene poder, porque esa sangre preciosa de Jesús fue vertida. Entonces, por eso es importante que nosotros veamos los grandes beneficios que Él nos proveyó a través de su sangre, porque ahora nosotros, los que hemos sido perdonados por misericordia de Dios, seguimos pecando. Así es. ¿Verdad? Seguimos pecando. La Biblia dice que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Así es. Seguimos pecando, ya no como antes, ya no deliberadamente como antes, que el pecado gobernaba nuestra vida. Amén. Y vivía en nosotros. No, amén. Pecamos ahora, pues ahora seguimos pecando porque estamos todavía en esta condición pecadora, ¿verdad? Pero ya no como antes ahora. Pero ¿a qué quiero llegar? Que aunque continuamos nosotros, ¿verdad?, en esa condición, el Señor nos limpia. Por ejemplo, ¿quién un creyente, un cristiano que ha levantado un falso,
que ha difamado, que ha hecho cosas indebidas, si es nacido de nuevo, se siente incómodo, se siente muy mal cuando ha hecho algo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Correr y pedir misericordia, que el Señor lo limpie con su sangre, porque ha tenido un encuentro personal con Dios. El que no lo ha tenido todavía, esa es su vida, es parte de su vida, no siente redargüimiento de nada. Amén. Pero los que Así somos es. nacidos de nuevo, cuando hacemos algo que va en contra del Señor, no tenemos paz. Tenemos que venir delante del Señor. Señor, límpiame. Señor, lávame en tu sangre. Lávame más y más de mi maldad, Señor, porque todavía hay maldad en mi corazón. Todavía, Señor, hago cosas siendo tu hijo o tu hija. Lávame en tu sangre, y esa sangre es eficaz. Esa sangre es suficiente para limpiar. Entonces, ¿quién puede perdonar pecados? Solamente el Señor Jesucristo. Quiero leerte esta cita bíblica. Dice, 2 Corintios 5:21, dice la Escritura: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios. Entonces, mira todo lo que hace el sacrificio, la sangre de Cristo Jesús. Entonces, vemos a través de la Escritura que solamente a través de su sangre nosotros podemos decir: estoy limpio, limpio soy, limpio estoy, no por mi justicia, sino por la sangre que Él vertió. Y esa sangre está hoy, en este tiempo, ¿verdad? Por decir, a disposición de aquel que viene a Cristo. Aún esa sangre está vigente ahora para nosotros cuando decimos: Señor, rocíame con tu sangre, Señor, cúbreme con tu sangre, Señor. Voy a ir a tal lugar, Señor, donde dice que hay muerte y terror, Señor, rocíame con sangre fresca. Pero estamos hablando espiritualmente, ¿verdad? Por eso, pero eso tiene un efecto en las tinieblas. Amén. Que la persona no la puede tocar, porque hay, hermano, la sangre de Cristo lo cubre. Por eso lo vital que es nosotros como hijos de Dios, que atendamos que si le has fallado al Señor, corre a Cristo, que Él está para limpiarte, para quitarte esa culpa, esa condenación, esa carga que traes. Mi hermano Jorge. Amén, hermano, amén. En la primera carta de Pedro, el primer capítulo 1-18, dice algo que debemos tomar en cuenta. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin corrupción. La sangre de Cristo puede borrar maldiciones ancestrales. Vuelvo a repetir, la sangre de Cristo, según el libro de Pedro que acabo de leer, puede borrar maldiciones que cometieron nuestros antepasados y que heredamos. Por eso ese refrán que hay en el mundo que dicen: de tal palo, tal astilla. Hay veces nos hallamos haciendo cosas que nuestros antepasados hicieron, y como todavía no has venido a la cruz de Cristo, todavía eso está sobre ti. Y el único poder existente es la sangre de Cristo. Porque dice en Hebreos que la sangre de Cristo habla
habla y es más justa que la de Abel. O sea, nuestra sangre tiene vida y la vida del cuerpo humano está en la sangre. Es por eso que Jesús la derramó completamente, derramó. Ese era el propósito de su venida, de salvar a la humanidad a través de un sacrificio que tenía que pasar. Por eso es que el diablo trató de todas maneras de impedir el camino a la cruz, de impedir. Usó a uno de sus más allegados, a Pedro, cuando dijo el Señor, es necesario que el Hijo del Hombre tenga que pasar estas cosas. Y Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo vas a decir esto de ti? Y la respuesta del Señor fue, ponte detrás de mí, Satanás, porque me eres tropiezo para las obras de Dios. Entonces no lo estaba reprendiendo a él, estaba reprendiendo detrás de lo que estaba de Pedro. Porque el camino a la cruz tenía que suceder, tenía que ir él, tenía que ser arrastrado. Uno de los actores que interpretó, uno de los actores principales que interpretó la pasión de Cristo, que casi la mayoría de los cristianos la vimos, dijo que cuando a él en el momento que le estaban azotando, usaron el mismo látigo, lo hicieron, que cuando lo estaban azotando y él tenía un chaleco de Kevlar, eso que usan los policías para que no les penetren las balas. Él dijo que estaba así, pero se le fue la mano a uno de ellos y le abrió una brecha tremenda de un solo latigazo. Y dice que el grito que tiró él, dice, era un grito de verdad, porque la sangre le chorreaba, dice. Ahora imagínense, cierren sus ojos por un momento, ahora imagínense 40 latigazos de esa clase. ¿De dónde sacó tanta fuerza el Señor? ¿De dónde? Y ojo a esto, él no hizo uso de su divinidad, porque él era 100% ser humano y 100% divino, pero jamás hizo uso de su divinidad. Alguien me dirá, ¿y entonces cómo hizo los milagros? Hizo los milagros porque él andó 100% en santidad. Era el único ser humano que anduvo en santidad y en obediencia a Dios. Por eso es. Pero él tenía hambre, él tenía sed, él tenía que dormir, él tenía que caminar, etcétera, etcétera, lo que hacemos todos los seres humanos. Y en toda esa travesía, él se estaba preparando para algo peor. Por eso es que en Juan, en el capítulo Juan de 17, se hinca él y gime, y en vez de orar por él, ora por sus discípulos, porque él sabía lo que iba a pasar después. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En el Antiguo Testamento, Salomón, cuando terminó de hacer el templo, mataron a 170,000 entre corderos, machos cabríos y bueyes. En una alberca grande la sangre estaba vertida y los sacerdotes entraban, metían las manos y al pueblo salpicaban al pueblo, a todo el pueblo salpicaban. Y esa ceremonia era solamente para cubrir el pecado, no para quitarlo. Esa es la diferencia. Cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, en el Antiguo Testamento tenía que hacerse cada año, porque no había sacrificio perfecto que quite el pecado. Hoy en día podemos entender que aún nuestros antepasados que hicieron lo malo, lo abominable delante de los ojos de Dios,
y hemos heredado esas cosas porque ha venido de generación en generación. Porque dice bien claro la palabra en el libro de la antigüedad del Levítico. Yo soy Dios celoso, dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Quiere decir entonces que la maldad de mis padres antes de que yo venga al conocimiento pleno de quién es Jesús, estaba pendiente eso en mi vida. Y si yo no venía al conocimiento de Jesús, eso iba a pasar a mi generación postrera. Y solamente la sangre de Cristo Jesús puede librarnos, puede limpiarnos y puede borrar esa maldición. Por eso es, hermano, hermana, tú que eres creyente, toma en serio cuando hagas la Santa Cena. Que no se te vuelva un ritual, porque eso es una celebración. Vuelvo a repetir, que no se te haga eso un ritual. Entiende bien qué es lo que vas a hacer, porque por eso se escandalizaron los judíos. Les dijo, el que no bebe mi sangre y no come mi cuerpo, no tiene parte de mí. Y dice que muchos se fueron. Pero él estaba apuntando al sacrificio que él iba a pasar, a derramar su sangre y que su cuerpo vaya a ser azotado, herido. Mucho cuidado, por eso es que hay la advertencia que da Pablo, dice, por esta razón, muchos duermen y muchos están enfermos. La sangre de Cristo, cuando uno menciona la sangre de Cristo, cuando uno está haciendo una liberación y invoca la sangre de Cristo, los demonios se vuelven locos. Locos. Es un tormento grande para ellos. Uno de los siervos que ya se fue con el Señor, muy conocido por todo el mundo, se llamaba Jimmy Swaggart. Dijo que tuvo una visión una vez, que miró la cruz del Calvario, dice, y que estaban un montón de demonios en forma de serpientes alrededor de la cruz. Y dice que cuando empezó a gotear la sangre de Cristo, iba goteando al suelo, dice que las serpientes se retorcían como si estuvieran siendo echadas con aceite hirviendo, dice. Así de poderosa y santa es la sangre de Cristo Jesús. No es un mito. No hagamos un mito de la sangre de Cristo. Dice, ay, yo unjo mi casa, mis cosas. No, no, no. La sangre de Cristo es para borrar pecados y para protegernos, para protección nuestra. Yo puedo invocar la sangre de Cristo sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre toda mi descendencia. Hay que tener sabiduría para hablar de la sangre de Cristo, porque dice que fuimos comprados. La escritura que leo mi mamá, fuimos comprados con la sangre preciosa. Yo creo que en ese tiempo Pedro no pudo encontrar otra palabra más preciosa. Hoy podemos decir muchas otras cosas más, pero eso fue lo que el apóstol Pedro dijo. Por favor, hermano, adelante. Gloria a Dios. Muchos hoy en día dicen, ¿verdad? Mi pecado es muy grande. He cometido pecados que yo no tengo perdón de Dios. Así es. Muchos se acusan a sí mismos y quedan en esa condición, quieren morir en esa condición. Pero no importa cuál haya sido tu pecado, no importa, la sangre de Cristo tiene poder. No importa el pecado lo más bajo que hayas caído, no importa. La Biblia dice que el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así es. Y de ahí todo pecado es perdonado, no importa lo que hayas hecho.
Por eso es que la Biblia nuevamente lo recalca, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como dijo aquel hombre, he ahí el Cordero, he ahí, dijo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora en Hebreos lo vuelve a repetir. Amén. En Hebreos vuelve a repetir esta frase. Dice Hebreos 9:14, lo leo. Dice Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Aleluya. Cuánto más la sangre de Cristo, Amén. dice. Aleluya. ¿Por qué? Porque muchos, tu conciencia te acusa. Tu conciencia es un juez interno que te acusa de la maldad que has hecho, de la maldad que has practicado, y muchas veces se siente prácticamente que no hay salida, pero aquí la Biblia dice, cuánto más la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Limpiará vuestras conciencias. Entonces, aquí vemos que el pecado es tan terrible, el pecado es un cáncer mortal, el pecado es un cáncer mortal. ¿Por qué? Porque el pecado no solo mata el cuerpo, sino el alma eternamente, ¿verdad? El cáncer natural en un cuerpo mata el cuerpo, pero el pecado no solo el cuerpo, sino el alma. Entonces, pero para esto apareció el Hijo de Dios. Aleluya. Porque por medio de su sangre podemos nosotros ser libres de ese pecado. La sangre de Cristo limpia tus pecados, limpia lo que esté pasando, pero es necesario venir a Cristo. Es necesario estar continuamente yendo a lavar, yendo a que nos limpie continuamente. Muchas veces dicen, pero es que yo pequé, fallé, sí. Todos pecamos y fallamos, pero mientras tienes vida, tienes esperanza. Corre al Señor Jesucristo, que Él es amplio, dice la Biblia, en perdonar. Si tus pecados son tan rojos como la grana, yo los vengo a hacer como blanca lana, dice Dios. Por eso es importancia de que nosotros nos demos cuenta que la sangre de Cristo no solamente quedó como para que conozcamos, para que sepamos, no, tenemos que hacerla nuestra, tenemos que cada día, ¿verdad?, decir que la sangre de Jesús me limpia hasta lo más recóndito de mi alma, de mi ser interno. Así es. Hasta donde yo no veo. Entonces, ¿qué beneficios tan grandes para nosotros los creyentes la sangre de Cristo que tenemos ahora? Tenemos ahora, por medio de la sangre de Jesús, tenemos entrada, tenemos acceso a la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Nadie en la antigüedad podía entrar al lugar santísimo más que el sumo sacerdote, y una vez al año. Si él no entraba correctamente, ¿verdad?, como se le había instruido, aleluya, ahí moría. Amén. Entonces, eso fue la antigüedad. Y él rogaba por el pecado del pueblo. Pero ahora, por la sangre de Cristo, tenemos acceso a la presencia, a la misma presencia de Dios, por un camino y nuevo que Cristo abrió por medio de su sangre. Y donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que tú vayas, vas en el avión, donde quiera que estés, tú puedes accesar a la presencia de Dios por su sangre. Mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice Hebreos 10, en su versículo 19, mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús,
por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Qué dice la Escritura? Que por un camino nuevo y vivo que Cristo abrió, hoy tenemos acceso al lugar santísimo, la misma presencia de Dios. Qué privilegio, mi amado hermano, que tú y yo cuando hablas con Dios, cuando empiezas a adorar a Dios, cuando empiezas a buscar el rostro de Dios, estás entrando a la presencia de Dios. Pero tenemos que estar nosotros confiados y seguros que le hemos manifestado al Señor nuestra condición para ser limpios, para que no hay nada de que nos acuse el maligno. Porque el enemigo de nuestras almas siempre está acusándonos. Por eso es importante correr a Cristo. Si le has fallado, si te has alejado, si has pecado, si caíste en el pecado, corre a Cristo hoy. Mientras se dice hoy, Él te limpia, aunque el enemigo diga lo contrario. Él te limpia con su sangre preciosa y puedes nuevamente renovar la comunión con el Señor. Puedes recibir el perdón que necesitas, la restauración que necesitas por su sangre. Aleluya. Porque casi todo, dice la Biblia, es purificado por medio de sangre, y en este caso la sangre de Cristo. El poder que tiene en lo espiritual, como decía mi hermano, cuando tú invocas la sangre de Cristo, las potestades malignas no pueden resistir. Así es. Las potestades malignas retroceden porque saben que esa sangre fue vertida y los venció. Y ahora tú y yo tenemos el privilegio de ser rociados con esa sangre preciosa, por la importancia en que no permanezcamos en el pecado. Por eso dice el apóstol Pablo, por eso dice en Romanos capítulo 6, dice, ¿continuaremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Amén, así es. De ninguna manera. Así es. Entonces muchos piensan, dicen, bueno, ahí en Romanos pensaban que continuar en el pecado, vamos a continuar en esa condición. De ninguna manera. Por eso es importante que nosotros nos alejemos de ello y vengamos al recibir ese lavamiento, que vengamos a recibir esa purificación por la sangre de Cristo. Recuerda que esto que estamos diciendo es algo espiritual para los que hemos experimentado el perdón de Dios. Es algo espiritual, no es algo literal. En la antigüedad era literal que se vertía la sangre, que se esparcía, pero ahora es espiritual, y aquel que es espiritual lo entiende. Pero el que ha conocido y sabe esto lo entiende. El que no ha tenido conocimiento va a ser una locura para él lo que estamos hablando. Por eso es importante que ven al Señor para que Él te quite, te desarraigue y arranque esos pecados, esos ancestros, esas maldiciones ancestrales. Así porque es. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo que hay en mi ser, aquellas cosas, aquellas malas intenciones, aquellos malos deseos. Aleluya. Señor, tu sangre preciosa, Señor. Aleluya. Invoco tu sangre, rocíame, Señor, límpiame con tu sangre. Eso es lo que nosotros, como hijos de Dios, debemos cada día desear y anhelar. Mi hermano Jorge. Amén, amén. En el libro de Primera de Corintios dice algo nomás que quiero leer rápidamente. Dice 6:20, porque habéis tiempo pasado, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios
en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El poder que existe en la sangre de Cristo aún dice que está delante del Padre. En el libro de Hebreos es muy profundo lo que ha pasado el Señor Jesús. Dice que está delante de Él, porque el sacerdote tenía que entrar en el Antiguo Testamento, primeramente ofrecerse por Él, Sí, es, por amén. sus pecados. Y algo que nos llama la atención es que le ponían una campana aquí y con una soga. Entraba al lugar santísimo donde la presencia de Dios estaba y el arca del pacto estaba, porque si él entraba en pecado, la presencia de Dios lo fulminaba ese mismo instante y nadie podía entrar ahí y solamente lo arrastraban hasta afuera. Por eso es que, hermano, hermana, es tan peligroso que habiendo tú y yo conocido la verdad del Evangelio, Sí, es, amén. conocido lo que hace la sangre de Cristo, conociendo la ceremonia divina que ha instituido Él, tipificando su cuerpo y su sangre, cuando hacemos la cena del Señor, la Pascua, como se dice, que la hagamos en pecado, es muy, pero muy peligroso. Por eso dice Pablo, por esta razón muchos duermen y muchos ya están enfermos, porque esa ceremonia es hasta su venida. Cuando hagamos eso, entendamos bien, porque el libro de Hebreos dice algo que debería preocuparnos. Dice que hay algunos que se deslizaron y haciendo esto hicieron inmunda la sangre de Cristo. Dios mío, Señor, si tú que te has deslizado, si tú que has vuelto a las cosas del mundo, Dios te está llamando, te está llamando. Sí, es, amén. No llegues al extremo de que Jesús diga de ti: no deis vuestras perlas a los marranos. ¿Por qué tal cruel declaración dijo el Señor? Porque el puerco no puede ser domesticado. Nunca se puede domesticar a un cuerpo. Solamente hace él lo mismo. Puedes lavar a un puerco, puedes limpiarlo, pero él vuelve al lodo, porque eso es lo que él hace. La sangre de Cristo nos ha limpiado a muchos de nosotros, nos ha sacado de ese lodo, Amén, amén. nos ha sacado de esa situación. Estábamos hundidos en el pecado, en la iniquidad y en la maldad. Para nosotros pecar era algo excitante. Ir detrás del pecado era algo excitante. Es más, entre nuestros amigos nos jactábamos de que hicimos esto, el otro. Pero cuando la verdad del Evangelio se nos reveló a nosotros, venimos al conocimiento y lo primero que entendimos es que la sangre de Cristo Jesús nos limpió de todo pecado y de toda culpa. No hay pecado que tú hayas cometido en el pasado y al venir al conocimiento del Señor Jesús que el diablo te pueda acusar. No puede acusarte con algo que fue quitado de ti. Por eso es que hoy en día la gente que usa drogas, que está bajo el poder del alcohol, a nivel secular, lo único que hacen los psicólogos, los analistas que hacen esto, lo único que dicen es:
tienes que saber controlarte. Tienes que saber cómo manejar esa situación. A muchos les dicen, tienes que saber cómo tomar y cuándo tomar. Cuando a muchos de nosotros, en cuanto venimos al conocimiento del Señor Jesús, el alcoholismo salió, si vino por un camino, por 7 fugó. Porque Dios nos libró. Dios derramó su sangre. Jesús, como sacerdote sobre su pueblo, derramó su sangre. Por eso dice Pedro que Él nos roció con su sangre, lo mismo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, que salían afuera y el pueblo estaba esperando y rociaban. Lo mismo hizo el Señor Jesús, con la única diferencia que al rociarnos con su sangre nos quitó el pecado. Toda maldición que traíamos detrás de nosotros se quitó. Con la sangre de Cristo se quitó cualquier maldición ancestral. Incluso me aviento a decir que enfermedades que vinieron a través de la línea de tu madre o de tu padre pueden ser revocadas con el poder de la sangre de Cristo Amén. Jesús. Amén, amén. Pueden ser revocadas, porque la sangre de Cristo entró al tabernáculo celestial, y lo primero que hizo el Señor Jesús es ofrecer al Padre para propiciación de todos nuestros pecados, y Él aceptó. Él aceptó. Por eso es que hoy en día todavía vienen miles y miles todavía, y faltan todavía por venir al conocimiento del lavamiento de la sangre de nuestro Señor, que es bendito por todas las edades. Amén, hermano, por favor. Gloria a Dios. Amén. Somos victoriosos por la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Tenemos la victoria por la sangre de Cristo Jesús. Qué privilegio que tenemos, mis amados hermanos. En la antigüedad la orden era que rociaran la sangre en los linteles de la casa, porque Aleluya. el ángel de la muerte iba a pasar, pero donde mirara sangre no iba a haber muerte. Y la escritura dice que el ángel de la muerte, hermano, salió, y donde no había sangre rociada en los linteles, había muerte, había destrucción. Amén. Era la sangre rociada de un animalito inocente. Era sombra y figura de lo que iba a venir. Ahora nosotros somos rociados con la sangre de Cristo, donde quiera que tú vayas. Por eso es la importancia de que nosotros estemos en comunión con el Señor. Porque, ¿por qué decimos que somos victoriosos por la sangre? Porque ningún poder antagónico, ningún poder satánico, ningún poder de brujería, de hechicería tiene parte en nuestra vida. Gloria a No Dios. importa lo que diga el diablo, no importa lo que diga el brujo mayor, el indio amazónico, quien quiera que sea. La sangre de Jesús tiene poder, y ellos retroceden ante esto. Dice Isaías 54:17 que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Muchos dicen, es que me están haciendo brujería, me están haciendo hechicería. La Biblia dice, claro, que ninguna arma forjada contra ti prosperará, a menos que andes desordenadamente, a menos que andes en pecado. Entonces sí, pero mientras estás buscando de Dios, que digan lo que digan, que hagan lo que hagan, que hablen lo que hablen, la sangre de Cristo te cubre, nada va a penetrar absolutamente. Amén. Por eso el ángel de la muerte, cuando pasó en la casa de los hebreos, no hubo muerte, mas sin embargo en los egipcios hubo mortandad. Por eso esa es la gran diferencia de aquel que tiene a Cristo, al Cristo vivo,
y que está continuamente siendo rociado con su sangre, está protegido, duerme bien, descansa bien. Aleluya. No tiene temor de nada, que la noche que me van a hacer eso, nada. La sangre de Cristo está rociada sobre tu vida, sobre tu casa, pero es importante estar en obediencia y hacer lo que el Señor dice. Ninguna arma forjada prevalecerá ni prosperará. ¿Por qué? Aleluya. Porque esta sangre de Cristo tiene poder. Somos victoriosos donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú vayas, no necesitamos llevar en nuestra cartera ninguna imagen, ninguna cosa que haya sido conjurada. Solamente que caminemos en obediencia y clames a la sangre de Jesús y ella te cubre. La sangre de Jesús está siendo rociada sobre tu vida. La sangre de Jesús, donde quiera que te muevas, mi amado hermano, tú y yo estamos protegidos. Así es, aleluya. Y Dios. Vienen virus, vienen bacterias, han venido. Pero nosotros somos un pueblo especial, somos un linaje escogido, un real sacerdocio, que no vamos a morir cuando diga el hombre. No vas a morir cuando diga la nación tal. No vamos a morir cuando diga el doctor tal. No. Es cuando el Señor diga. Amén. Porque estamos rociados con la sangre de Jesús. Aleluya. Por eso, mi amado amigo, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Entonces, por eso es importante que nosotros vivamos agradando a Dios. Satanás ha sido vencido por la sangre de Cristo. Dice el libro de Apocalipsis, ellos le vencieron por la sangre de Jesús. Así es. Ellos le vencieron por la sangre de Cristo Jesús. Por eso cuando tú vienes y le pides misericordia a Dios que te perdone, el enemigo va a estar ahí a tu lado, va a decir, te va a acusar, no te va a perdonar, pero dice, por la sangre de Jesús recibo el perdón de mis pecados. Me reconcilio con el Señor por su sangre preciosa, porque Jesús venció al diablo. Él está vencido. Aleluya. Y nosotros somos más que vencedores por la sangre de Cristo Jesús. Por eso, ya para ir cerrando, yo te quiero leer este texto bíblico que mi hermano lo mencionó, pero quiero leértelo acá en Hebreos capítulo 10. Amén. Hebreos capítulo 10. Amén. Y el versículo 26 al 29. Dice así, para ir cerrando, mira lo que dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Aleluya, Señor. ¿Cuánto más, dice, aquel que pisotee la sangre de Cristo, que la tenga por inmunda? Por eso es importante que nosotros vivamos en obediencia, que el Señor quiere que tú y yo, mi amado hermano, amigo que nos escuchas, el Señor quiere que tú y yo, hermanos, seamos constantemente lavados en su sangre, porque muchas veces podemos estar equivocados, podemos estar errados, diciendo yo estoy bien, pero cuando nos presentamos delante de Él, cuando nos ponemos delante de Él, ahí nos vemos nuestras manchas, nuestras miserias, ahí nos miramos. Entonces no tenemos más que pedirle misericordia. Lávame en tu sangre, Señor, lávame, límpiame. Amén. Por eso es importante que nosotros tengamos comunión con el Señor. Dejo el tiempo a mi hermano Jorge.
Aleluya, amén, hermano. Cuando uno viene al conocimiento del Señor Jesús, no religiosamente, sino por lo que dicen las Escrituras, no por la tradición, en la forma que hacen la Pascua, sino por lo que verdaderamente el Espíritu de Dios ha instituido en las Escrituras, tenemos que tener en cuenta que es una celebración. Alguien dirá, pero ¿cómo puedes celebrar la muerte tan horrible que Él ha padecido? Claro que sí, Él se dio voluntariamente. Por eso dijo, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Y en ese tiempo nadie le entendía. Él dio su vida voluntariamente. Por eso vuelvo a recordar esa analogía de que cuando se lo lleva a un cordero a que lo vayan ya sea a trasquilar, a quitarle la lana, o lo vayan a matar para que sirva de alimento, no hace ninguna obra de rechazo, o no se pone furioso, o no quiere huir. Es el único animal que él acepta su destino. Y qué coincidencia que el Señor es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchos de nosotros, por ejemplo, hemos pasado por tantas cosas. Hay testimonios que dicen otros que han estado involucrados en la brujería, en la santería, en el satanismo. Dicen, nosotros cuando estábamos en esa vida nos cuidábamos de no acercarnos a cristianos que conocen el poder de la sangre de Cristo Jesús. Es más, no podíamos acercarnos porque era como si una barrera invisible estaba delante de ellos. No podíamos, era imposible. Y hoy en día, hermano, hermana, el satanismo ha incrementado de tal manera que sus servidores se desdoblan. Van a buscar víctimas. Y lo único que encuentran a veces es gente que está en pecado. Y son zarandeados hasta lo sumo. Pero nosotros que tenemos el conocimiento del poder existente de la sangre de Cristo, no cesamos de orar por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros nietos, bisnietos. Aún a veces a mí me trae recuerdos de amigos que tuve, buenos amigos en términos mundanos, buenos amigos, compañeros de pecado, pero éramos unidos. Me trae a la memoria orar por ellos. Y lo que hago yo es de invocar el nombre de Cristo Jesús sobre sus vidas y la sangre, que es lo único que puede limpiarles el pecado que está delante de Dios. La sangre de Cristo tiene poder y habla y es más justa que la de Abel, dice. Lo tremendo de todo esto está que dice que la sangre habla, puede hablar liberación para tu familia, puede hablar libertad para aquel hijo que está metido en las drogas, pero tienes que creer, Dice en el libro de Santiago, Juan, no estoy muy seguro, sinceramente dice, si pecamos, abogado tenemos para con Dios, a Cristo Jesús el justo. Y la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Todo cristiano nunca jamás puede declararse que ya no ha pecado, porque el primer pecado que tendría sobre él es ser mentiroso. Sí es, amén.
todos pecamos. Es necesario que antes de irte a acostar hagas un recuento del tiempo que estuviste despierto, y si has ofendido y si has entretenido algún pensamiento, le clames a Dios perdón, para que Jesús, que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, te perdone y te rocee con su sangre. Le dejo el tiempo a mi hermano para que cierre. Amén. Gracias, hermano. Adelante. Gloria a Dios, amén. Cerramos este tiempo que Dios nos ha permitido nuevamente poder compartir su bendita y santa palabra, ¿verdad? Sin antes siempre hacer el llamado a la reconciliación. Así es. El llamado al arrepentimiento. Tú que el enemigo te ha estado acusando y condenando por lo que hiciste, recuerda esto: la sangre de Cristo es más poderosa que cualquier acusación y condenación del diablo. Aleluya. Ven a Cristo, vuélvete a Él. No permanezcas en tu pecado, no permanezcas en esa condición. Ahora que puedes venir a Él, ahora que está esta gracia maravillosa, puedes reconciliarte ahí donde estás, en tu recámara, donde vas manejando, puedas estar en algún lugar de tu casa. Hoy es un buen momento para reconciliarte con Dios. Amén. Para decir: Señor, te confesaré todos mis pecados, Señor. No voy a omitir ningún pecado. No voy a continuar con pecados de omisión. Vengo a ti, Señor, y por la fe, Señor, por tu sangre, yo quiero ser limpio. Oramos en este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por aquellas almas, por aquellos hermanos, aquellas hermanas que el enemigo los ha bombardeado, que los ha engañado, Señor, diciéndoles que no tienen perdón, que ya el Señor ya se cansó de ellos, que ya, Señor, no pueden alcanzar misericordia. Mentiras del diablo. La sangre poderosa de Cristo tiene poder. Esa sangre, Señor, que nos limpia, esa sangre que aún la misma muerte puede venir, Señor, pero si no ve rociado con sangre fresca, no se apodera de él, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos hogares, esas vidas, esos jóvenes. Padre, rescátalos, que vuelvan a la reconciliación, que vuelvan a la comunión contigo. En el nombre de Jesús, quita esa culpa, esa carga, Señor. En el nombre de Cristo, ponemos en tus manos esas vidas, esas familias, Señor, que nos escuchan, hermanos que se han dejado de congregar. Vuélvete, deja que el Señor te lave y te limpie con su sangre preciosa y vuelve nuevamente a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, para que muchos vengan a la reconciliación, Señor. Gracias por tu sangre, Señor, porque por tu sangre volvemos a la comunión y podemos tener entrada al lugar santísimo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios, para gloria tuya, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya, Señor.